Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río. Le doy la bienvenida a otra emisión de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. Martín. ¿Qué tal, Pascal? A todos, muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, buenas noches. Y José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, pues este domingo 10 de marzo se cumplen 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto y desde los tiempos del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, los 100 días han servido para marcar los éxitos o fracasos de una administración. Ha sido un periodo importante para el análisis. Pepe Buendía, ¿qué te han parecido estos 100 días de Enrique Peña Nieto? Bueno, Peña Nieto es el presidente que viene de haber sido el candidato de las promesas, incluso firmadas ante notario público, como todos pudimos observar a lo largo Compromisos, ¿no? de Por la favor. campaña. Compromisos es Lo correcto. el nombre correcto. Tiene usted toda la razón. En efecto, en estos primeros 100 días podríamos contabilizar, por ejemplo, de las cerca de 250 compromisos que hizo durante la campaña, lleva 2 cumplidos. Del primer discurso en el ¿Cuáles que son ofreció, los dos? Bueno, está lo de la reforma educativa, por supuesto. Y luego están los 11 acciones que ofreció cuando su toma de posesión. Hablo de 5 discurso. ejes y de 11 acciones. Exacto, 13 acciones. 13 acciones. 13 acciones, de las cuales lleva cumplidas 11 acciones. Dentro del pacto también lleva algo así como 4 de los 95 puntos. Y la verdad es que todas estas cifras tendrían que arrojarnos en estos primeros 100 días, en un primer balance, pues una actividad bastante impresionante. Ha sido una presidencia muy activa, en la que se han generado y llevado a cabo muchas iniciativas. Hay 2 que no han llegado todavía, de las que se había comprometido al principio, la de telecomunicaciones. Todo indica que mañana, lunes, pudiera presentarse. Así es. Y está también la otra, la de presentar el Código Penal para todo el país. Esa tampoco ha llegado. Pero sí ha llegado la de Cruzada contra el Hambre, llegó la reforma educativa, llegó la de infraestructura, llegó la de ley de responsabilidades, en fin. La lista es bastante larga y da a entender, en efecto, pues que se trata de una presidencia muy activa, que en sí mismo me parece que eso ya es un mensaje. El mensaje de una presidencia con una agenda transformadora que quiere llevarla a cabo con eficacia. Ha habido otros mensajes, como hacia los poderes fácticos a través de la detención del Bester Gordillo, otros que no han sido mensajes, sino manejos de comunicación, sobre todo respecto a la violencia, tratar de no abordar o silenciar ese tema. La ley de amparo se considera un mensaje. La ley de amparo es otro. Pero junto con eso, creo que el balance debe de incorporar no solamente la parte de los mensajes, sino de esas respuestas que ha dado a compromisos, acciones o promesas, ¿cuáles están, digamos que encaminadas hacia una ruta de resultados? Y ahí el balance se modera o se matiza, porque entran algunas de los programas que son centrales en las preocupaciones de este país, de los ciudadanos de este país, como es la violencia, en la que el programa que presentó, el primero que presentó sobre prevención del delito, el horizonte de resultados se va hasta de aquí a año y medio. Pero no solo eso, creo que en ese programa, así como en otros, lo que hay que incorporar al balance no solamente es que haya respondido a las promesas, sino cómo lo está haciendo. Y creo que justamente eso es el déficit que tiene estos primeros 100 años, que algunos programas 100 días, no está diciendo el cómo. El qué está muy claro, hay que reducir la violencia, pero cómo, el programa de prevención no es absolutamente claro. La cruzada contra el hambre, el qué está absolutamente claro, el cómo no está claro. José Luis, ¿se puede mantener un ritmo
vertiginoso como este de los 100 días? ¿Y hasta cuándo? Bueno, yo considero, Pascal, que sin duda el ritmo se tiene que ir bajando, porque sin duda lo que ha acompañado el ritmo tan rápido que ha tenido el presidente Peña Nieto, pues está asociado con, como lo dijo Pepe, una campaña con muchas promesas, pero también con una ausencia de hacer política y de quehacer política que dejó la anterior administración, donde creo que la visión que han tenido los nuevos gobernantes, es decir, es la forma de volver a hacer pactos políticos y inclusive es la forma de volver a incluir a las otras fuerzas políticas a hacer lo que nos corresponde por el país, que es hacer política. Ahora, yo creo que aquí también lo que está pasando es que se están volviendo a reacomodar algunos símbolos y señales que corresponden pues muy al esquema de un gobernante priista, pero también que tenía que ver con ausencias y vacíos de poder importantes. Es decir, hemos visto todo recientemente la foto del presidente Peña Nieto con una mano extendida y con una mano firme, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un mensaje clarísimo, es la forma como los priistas saben hacer política, que es decir, primero el pacto y si no, ahí está la muestra más clara, que es el caso de la maestra Elbester Gordillo, está también la mano dura. Y yo creo que todo eso, finalmente, lo que platicábamos hace una semana, genera una percepción en una parte muy positiva de la ciudadanía, que es, vuelve a ordenarse el poder presidencial. Es decir, vuelve a haber un poder que por lo menos pues tiene esa solidez y esa fuerza y no se vuelve lo que estábamos, que era prácticamente un espacio político en el cual el presidente de la República pues ignoraba a los partidos y a la clase política y viceversa. Y creo que eso es muy saludable e iremos viendo qué tanto, lo que dice Pepe, los cómo se van dando. De estos vacíos de los que habla José Luis Ángel Verdugo, yo destacaría el vacío del presidente como líder de su partido y el vacío del presidente como líder de los gobernadores, que lo había sido durante muchísimo tiempo. ¿Esto se recupera, en tu opinión? Yo creo que sí. Son dos cosas que es una especie de saldar cuentas con el pasado. Estos 12 años de separado y los pleitos que ya conocemos de Felipe Calderón con el PAN y todas estas escaramuzas que tuvieron. Yo creo que lo más acabado en términos políticos sería ese par de temas que tú señalas. El presidente en este país, un régimen presidencialista, retoma el control perdido, o quizá algunos dicen que nunca lo perdió, etcétera, pero toma de manera clara el liderazgo y la conducción política completa y total de su partido. Yo eso no lo veo mal, simplemente es reconocer una realidad. La otra, los gobernadores yo creo que fueron los grandes beneficiarios de estos 12 años de frivolidad y de ingenuidad política de los panistas. Realmente hicieron lo que quisieron con los excedentes petroleros o la parte que les toca, porque la gente piensa que todos los excedentes les tocan. No, en la Ley Federal de Presupuesto está debidamente planteado qué porcentajes, etcétera, pero eran prácticamente virreyes sin control alguno. Yo creo que ese es el complemento de retomar el control del partido. Veremos los resultados de eso, quizá a mediano plazo o en el segundo o tercer año. Pero hay cosas de estos 100 días que me parece importante diferir tanto de José Luis como de Pepe. Yo quisiera ser tan optimista como ustedes, en verdad se los digo. No sé si sea la edad, uno ya casi setentón, pero yo no veo las cosas con ese horizonte luminoso que ustedes lo ven. ¿Por qué? El hecho de que se apruebe una ley o se apruebe una reforma constitucional, ustedes concluyen que automáticamente ya se hizo, por ejemplo, la reforma educativa. ¿Qué se hizo? Se modificó el artículo 3, creo que hay uno, el 73 también, pero esencialmente se reforma o se cambia, se modifica o se agrega el artículo 3. Sin embargo, no veo yo que haya una iniciativa de ley general de educación, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los reglamentos? Todas las cosas que tienen que moverse. Nadie ha dicho ni pío. Entonces quiere decir que ya se olvidó eso. De lo que se trataba era de meter al bote a la maestra
y de cambiar eso, y el Estado retoma una conducción que él mismo abdicó de ella. Nadie se lo quitó. Habría que empezar por algo. O sea, evidentemente las cosas, como diría el filósofo de Güemes, primero es lo primero y después todo lo demás. Pero de lo que tú dudas Pero es lo el que yo dudo resultado. es el resultado, es decir, ¿dónde está la reforma educativa? Entonces, quizá por nuestro pasado español, nosotros pensamos que la promulgación de una ley automáticamente resuelve el problema que se pretende resolver o enfrentar y resolver con esa ley. Y eso no es cierto. Somos exactamente los mismos. Son los mismos maestros del mismo sindicato, los mismos líderes, los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos. Son los mismos. De repente, una reforma constitucional es mágica, ya va a cambiar este país. La otra cosa que me sorprende es esa interpretación de José Luis, casi digna del profesor Sellagro o de Walter Mercado. Tiene la mano dura y la mano extendida. Yo les voy a decir una cosa. Jamás he visto yo una foto de Lenin o de Stalin o de Ho Chi Minh y el presidente Mao donde estén con una mano dura y mataron chinos, vietnamitas, rusos y los que quieran ustedes sin pestañear. Entonces dice uno, es evidente que la foto con la mano dura, eso es para ociosos, esos análisis y que el mensaje y el mensaje. No, hombre. Es decir, yo creo que deberíamos ser mucho más objetivos en el análisis. Que porque tiene la mano izquierda, es la izquierda la que tiene con el puño cerrado. Eso va. Imagino yo a un analista, es que, no sé, estos que se dediquen a la imagen, no sé, René Casado, Víctor Gordoa. Oye, pero es que una característica de los viejos regímenes. Claro, comunistas, ¿no? pero no porque tuviera la mano apuñada en la foto. Al contrario, Ho Chi Minh le decían. Los gobernadores priistas la tienen así, ¿eh? Claro, es una cosa de observación, no de. Estoy de acuerdo, pero lo que me sorprende es la conclusión que tú sacas. Peña Nieto ahí tiene la mano abierta para cosas, pero tiene también la mano dura. No, hombre. ¿Y no lo hemos visto? Esas son, pues sí, pero no porque en la foto. Pero eso lo hizo antes de que estuviera la foto, por favor, Ángel, José Luis. Se llaman simbolismos que van en política se interpretan. En México son yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, ni la mano cerrada sea la izquierda o la derecha, ni la mano abierta sea la derecha o la izquierda, por favor. Yo creo que el análisis político debe de ser más serio que estos símbolos y la foto. Por favor, Pues a ver, como dijo explícanos. aquel, es que hay muchas águilas en la foto porque está la bandera, está el escudo y está la banda presidencial. Entonces van a decir, oye, pues cuidado, agárrense porque ahí vienen las águilas de la América. No, yo creo que el problema de este país es un problema estructural. Que esas cosas son secundarias, hombre, dejémoslo para ociosos. El problema de este país, repito, es que nada ha cambiado. Y les voy a dar a ustedes dos elementos. Los nombramientos en el gabinete están para llorar. Excepción hecha del procurador y 2 secretarios, los demás, pero masquiña diríamos en el béisbol. Es decir, véanlos ustedes, unas mediocridades completas. Es decir, ¿dónde están esa gente? Y esto no tiene ningún, que no se me acuse de salinista, pero comparemos con el gabinete de Salinas, nada más. ¿O el de Miguel de la Madrid? O el de Miguel de la Madrid. Es decir, o sea, evidentemente estamos ante masquiña pura, que en un año o cuando venga el cambio para la siguiente legislatura, muchos de ellos van a irse de diputados y que se agarre San Lázaro. El otro elemento son planteamientos importantes como este. Tú planteaste lo del qué, pero no ha habido cómo. Coincido contigo. Pero hay algo mucho más importante que eso, Pepe. No ha habido con qué. Porque al qué debe seguir el cómo. Coincido totalmente contigo, pero debe cerrarse el círculo con qué. Y hasta ahorita no hemos visto que vaya a haber con qué. ¿Tú qué destacarías, Martín Espinosa? Bueno, de todo lo que hemos mencionado y con lo cual en gran parte estoy de acuerdo en el sentido de que había vacíos de poder que era necesario llenar después de una presidencia o de 2 presidencias en los 12 años atrás, donde se perdió mucho liderazgo del Ejecutivo, donde el Congreso tomó una fuerza importante, donde los grupos políticos jugaron papeles muy importantes de contrapeso. Yo preguntaría, ¿qué tanto
el avance que hemos tenido en materia institucional para transparentar el manejo de recursos, para transparentar el comportamiento de nuestra clase política, de tratar de empoderar a los ciudadanos para que los ciudadanos tengamos más participación en la toma de decisiones? ¿Qué tanto esto va a estar en la misma frecuencia de una presidencia como la estamos viendo nuevamente, fuerte, muchas veces autoritaria, donde se han tomado decisiones desde el poder para dar golpes de timón, como lo hemos visto en el área educativa? ¿Qué tanto puede esto estar en un país donde las instituciones ya no son las mismas de hace 20 años? Yo me atrevería a decir, Martín, que esas instituciones a las que te refieres, algunos contrapesos ciudadanos, digamos, caso IFAI, caso IFE, llegan a esta etapa de la vida del país debilitadas. Pues qué grave, ¿no? Ahí es donde está la dificultad de poder decir si efectivamente estos 100 días han representado luces para el país en materia de democracia, luces para el país en materia de mayor participación de la gente. Yo preguntaría, desde el punto de vista social, ¿hemos visto avances en estos 100 días? Me dirán, a lo mejor es muy poco tiempo. Sí, efectivamente, 100 días, tú no puedes medir un programa nacional de combate a la pobreza en solo 100 días. Pero por lo que hemos visto, y aquí retomo lo de Pepe y lo de Ángel Verdugo, es muy complicado en 100 días poder decir, aquí están los resultados, porque no hay recursos y apenas estamos vislumbrando una reforma fiscal que le permita al Estado tener más dinero para poder satisfacer grandes rezagos que venimos arrastrando, no de 12 años, sino de muchos años más, en relación con la parte social que tanto ha dañado y que tanto ha lastimado a los mexicanos, ¿no? No hemos escuchado todavía a Humberto Musacchio. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la discusión y comenzaremos con él. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto y vamos a escuchar la opinión de Humberto Musacchio. Bueno, yo empiezo retomando algo que dijo José Luis sobre esto de la actitud de Peña con la mano extendida y el puño también por delante, porque es una metáfora válida en la política de cualquier país. La política es precisamente esa combinación de fuerza y de aptitud para relacionarse con los demás y llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo que representa la mano tendida y el puño. No me parece pues nada, es un símbolo universal para acabar pronto. Y creo que Peña Nieto, bueno, lo está empleando. Los priistas tienen mucha más experiencia que los panistas y vean ustedes cómo Felipe Calderón quiso acabar a balazos con el problema del narcotráfico y no pudo porque una exigencia para terminar con un fenómeno delictivo es también aplicar la política, no solo los fusiles. Por ese lado, pues yo creo que deberíamos marchar de acuerdo en el punto. Los priistas están viviendo un momento de fiesta, de verdadera euforia. Creo que están viviendo el sueño restaurador y ese es un sueño que no tienen por venir. No hay restauración posible. Las instituciones nacionales están en crisis. Acaban ustedes de mencionar al IFE y al IFAI y a instituciones pues más o menos jóvenes que ya están en crisis hoy. Y está en crisis la educación y la seguridad y la seguridad social y todo lo que ustedes quieran ver. Es importante el punto de Martín, porque fueron instituciones creadas para acotar el poder, ¿no? Sin embargo, cuando todo está funcionando mal es difícil que algo funcione bien. Ahora, yo creo que el éxito mayor de Peña Nieto en términos de percepción popular es lo del golpe contra el Bester Gordillo. Creo que le ha redundado en popularidad. Yo no digo si estuvo bien o mal ejecutado, eso lo hemos discutido en otros momentos. Pero el hecho es que le ha redundado en una gran popularidad. La gente aplaudió ese hecho. Y el jueves el secretario de Educación anunció ya varias medidas para aplicarse de inmediato en la educación. Por ejemplo, no van a llegar los libros de texto un mes después de que empezaron las clases, van a llegar antes. Se van a dar computadoras a los muchachos de quinto y sexto año. La computadora es un instrumento indispensable hoy en la educación
Y la inmensa mayoría de los mexicanos no la tienen, ni mucho menos los niños de las escuelas. Bueno, después tendrán que discutir los contenidos a fondo, tendrán que discutir muchas cosas y aplicar muchas cosas y hacerlas. Pero el hecho es que me parece que por lo menos en el área de educación se están tomando medidas. Uno, amedrentar al sindicato, porque yo creo que de eso se trata, restarle poder, abrirle paso a cambios que no tengan tanta resistencia. Y los primeros están ahí. ¿Pero hay un descabezamiento del sindicato o hay la voluntad de transformar el sindicato? Porque a mí no me queda claro. Bueno, hay una corriente dentro del gobierno que pide federalizar al sindicato, esto es deshacerlo realmente. Por lo pronto, los líderes impuestos por el propio gobierno de Peña Nieto, hay que repetirlo, están muy dispuestos a ir a donde les indique su líder Enrique Peña Nieto. Bueno, eso es un éxito político. Aplicó la fuerza para aplicar la política exitosamente. Me parece que así hay que leerlo. Y si siguen por ahí, pues va a tener más éxitos. Si se equivoca, va a tener grandes fracasos. Pero no dejemos de observar como analistas políticos, ya no entro a juzgar si está bien o mal, como analistas políticos hay que ver que no hay política exitosa sin fuerza y no hay fuerza que se emplee correctamente si no tiene detrás la política. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que un poco el desconcierto que estamos reflejando es una buena medida a veces de lo que está cambiando y a lo mejor no estamos viendo suficientemente. Hay cosas de estos primeros 100 días que no le podemos pedir a Peña Nieto, como el debilitamiento de las instituciones de los últimos años. Eso está fuera. Creo que también entrar a un ejercicio de descalificación, decir todo sigue igual, como decía Ángel hace un momento. Yo no dije que todo seguía igual. Tampoco lo comparto. Que sigue peor. Ah, bueno, entonces peor. Yo no dije que seguía igual. Está peor. No. Yo creo que se trata, en todo caso, de un balance de qué se podía, qué no se puede y, sobre todo, cómo lo que se ha podido en estos 100 puede proyectarse hacia los próximos meses y años del sexenio. Yo diría que, de entrada, algunos logros son, me parecen inocultables. Llegar a una presidencia y lograr acuerdos políticos que no se habían producido los 2 sexenios anteriores a través del pacto me parece un éxito. Lograr modificar y entrarle al asunto de la líder sindical, un asunto largamente esperado, demandado y señalado en este país, también me parece un éxito. El que en menos de 2 meses haya logrado, digamos, que crear un cierto ambiente de confianza o de mayor optimismo en el país, entre los mexicanos, me parece que también es positivo. Todos menos Ángel Verdugo, ¿no? Qué bueno. Hay minorías. Todavía hay minorías. Claro. Ahora, ¿cómo ese capital que ha acumulado Enrique Peña en estos 100 días lo puede usar? Ahí es donde a mí me entran algunas dudas. Creo que sobre todo estos 100 días le han servido para crear un ambiente, una atmósfera favorable a sus, digamos, propuestas de transformación o su agenda de transformación legislativa. Sin embargo, el crear ambientes o crear atmósferas no significa construir corrientes de opinión. Esas me parece que todavía no existen. Creo que no hay una valoración clara de la gente y tampoco de los opinólogos ni de los analistas sobre cuál es el verdadero respaldo que hay de la presidencia de Enrique Peña. Pero ya tendría que haberla, porque para eso sí, para lo del Alvester sí creo que fue aplaudido por unanimidad. Lo de Alvester sí, digamos, pero el apoyo hacia él, el balance de esos primeros 100 días. Pero sigue chocando con esa percepción ciudadana de una presidencia superficial o una presidencia más de parafernalia que realmente de contenidos. Están las opiniones en redes sociales sobre, por ejemplo, la salida a Venezuela. Y la fotografía oficial. Que también, y la fotografía oficial que generó muchos comentarios. Sí. ¿Válidos o no? Ese Vamos, es el punto, ¿no? El punto es el termómetro social que todavía sigue generando incredulidades o falta de credibilidad hacia la figura del líder político. A ver, José Luis, junto con quienes, como mencionaba Pepe, celebran el Pacto por México como un escenario donde se han podido tejer acuerdos que antes no se habían dado, hay quienes también hablan de la desaparición de la oposición, que no hay realmente voces que están confrontando al gobierno. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que
como ya no podemos hablar de temas optimistas porque don Ángel se nos molesta. No, de ninguna manera, claro. Entonces, o sea, la ingenuidad hay que buscar un panorama negro, oscuro, tormentoso, catastrófico para el... claro. Pero sí es un comentario que ha estado creciendo en los últimos días. Y en eso creo que sí, creo que hay un déficit de oposición actualmente por razones distintas en los dos principales partidos de oposición, que los tienen desdibujados por completo, con faltas de liderazgo y sobre todo con un vacío de poder también en sus instituciones. Yo quisiera, si me permiten, por alusiones personales con Ángel Verdugo, decir que, bueno, me extraña mucho el asunto de referirse a la edad como un factor denostativo de la opinión política de alguien. ¿Por qué? Porque creo que eso se llama, aquí en China se llaman falacias argumentativas. Entrando al tema de los simbolismos que aquí hemos platicado, creo que hay una cuestión fundamental. Y a lo mejor yo he leído otros libros de teoría política que no son ni rusos ni chinos, pero creo que es bien importante entender que en todos los manuales de teoría política los símbolos cuentan en política. Y si eso estoy equivocado y no asociamos desde temas tan superficiales como cómo se visten los priistas con la corbata roja y el traje negro, hasta temas mucho más de fondo de las jerarquías que se respetan en ese partido, a distinción de otros partidos, pues creo que yo leo otra clase política. Finalmente yo quisiera decir una cosa. Cuando se habla, y Ángel denosta las transformaciones constitucionales y legales que han sucedido en México, dice todo es lo mismo, todo acaba siendo lo mismo. Yo le recordaría en 1988 y por lo tanto en consecuencia en los 90s y demás, que hubo una transformación al artículo 41 constitucional que permitió una transformación democrática en el país, que ha permitido el desarrollo de un sistema de partidos, que ha permitido contar con elecciones libres, auténticas y confiables, que hoy nadie discute la autenticidad de las elecciones en términos generales, más que yo, si eso no, me dicen que eso no impacta, que las transformaciones legales y constitucionales no impactan en la esfera política y en la vida nacional, pues entonces a lo mejor yo vivo en China o vivo en Rusia. Ángel Verdugo. A ver, yo no sé qué es lo que escucharon ustedes, como diría José Luis. Bueno, ustedes, esto tiene que ver con la teoría política, tiene que ver con un análisis objetivo de las luchas sociales. Tú dices ahorita, para ir de lo último que dijiste en sentido inverso, dices, hubo una reforma al artículo 41 y en consecuencia tuvimos esto. Creo que estará de acuerdo conmigo, Humberto, en ese sentido, que primero fueron decenas de años de luchas. Y esas luchas fueron las que dieron por resultado la modificación constitucional, no a la inversa. Entonces, el que me digas que porque se reformó el 41 automáticamente en este país tuvo democracia. La creación de instituciones. Por eso, pues, pero eso se da producto de las luchas de decenas de años que ni las he denostado, porque en algunas de ellas he participado, ni las desconozco. Pero repito, ese no es el punto. Yo en ningún momento desprecié los símbolos. Yo no sé de dónde sacan ustedes eso. Lo que me estoy riendo, porque además ya está grabado, y esto va a quedar grabado y lo podemos un día escucharlo, cotejarlo. Yo lo que únicamente me pitorreé, y reitero mi pitorreo, es que porque tiene la mano así abierta o porque en ese momento está mandando dos mensajes. Eso es de lo que me pitorreé. En ningún momento dije que los símbolos no existen. En ningún momento dije que los priistas no tienen símbolos. Por supuesto que los tienen. Desde que llegó Hernán Cortés. Pero que le añadan ustedes a la foto. Porque además, cuando le dio en la torre a la profesora, la foto ni siquiera se publicaba, hombre. No sabíamos. Todas las decisiones que ha tomado Peña Nieto son, para ponerlo en términos de ustedes que le dan tanta importancia a esos símbolos fotográficos, son prefoto. Volviendo al tema que planteó el de estos 100 días, yo creo que hay dos cosas que vale la pena señalar. El gran exponente de este gran vicio y error estratégico de los panistas es el jefe de los tres chiflados, Cordero,
donde prácticamente él y Josefina decían que el mundo antes del primero, México antes del 1 de diciembre del 2000 no existía o era un muladar completo. Ellos fueron los que hicieron todo. Es una visión, en primer lugar, ahistórica, absurda y propia. Mentirosa, dilo claramente. Bueno, hoy los priistas están alimentando prácticamente esa idea. Es una reedición de una idea que, por decirlo menos, es una idea estúpida políticamente hablando. México no se creó el 1 de diciembre del 2012. Eso no es cierto. Y coincido, hay muchas instituciones que no hay que desaparecerlas, hay que en todo caso fortalecerlas y hay que ver dónde falló, lo que Martín señala correctamente, ese proceso de ciudadanización que se vició. ¿De quién es la culpa? ¿De los partidos políticos o también de los mismos que están ahí sentados ganando centenas de miles de pesos, para parafrasear a Humberto? Entonces, yo repito, yo creo que además tampoco pedí yo resultados en los 100 días. Digo, estaré loco, pero no suficiente para exigir resultados en 100 días. Es un balance, no puedes pedir resultados. No, pero es un balance. No tanto balance, sino, como diría, me corrigió en el dicho que yo señalé Humberto, la forma como agarra el taco se sabe lo que es tragón. Los 100 días, esa especie de luna de miel donde se le da al que llega, es para que muestre sus cartas, para que simplemente señale vías, señale caminos. Pero ¿cómo voy yo a estar ilusionado como están ustedes cuando hay un acto en Culiacán? Termino nomás esto. Sí. Cuando hay un acto en Culiacán sobre el problema del campo y me dicen que el problema del campo es dar crédito y regalar 500 millones de pesos, cuando el problema del campo es una ley que data de fines del siglo XIX. No va a llegar con esos millones de pesos, ni tecnología, ni capital, porque hay un elemento primigenio que es el que vicia todo. En ese sentido, soy catastrofista, negativo, nebuloso, negro, etcétera, porque los elementos fundamentales no han cambiado. La reforma fiscal, ya dijo Camacho, no dijimos que es el IVA, sino que vamos a discutir. Es decir, hasta él mismo, después de esa euforia de la Asamblea, él mismo se desdice. A ver, déjenme lanzar esta provocación, que también no es mía, es una provocación que han hecho otros. Martín, esto que estamos viendo es como si los 12 años de gobierno panista hubieran sido un simple paréntesis y todo vuelve a ser igual. No, porque indudablemente el avance en cuanto a la mayor participación de los grupos sociales o de los mismos grupos políticos en la toma de decisiones, digo, querámoslo o no, fue otra forma de hacer política que no podemos descalificar, porque el país ni se acabó el 1 de diciembre del año 2000, ni tampoco se va a iniciar o inició el 1 de diciembre del año pasado. Es decir, el país, lo maravilloso del país es que sigue funcionando, con muchos problemas, pero sigue funcionando. A pesar de la clase política, sigue funcionando. Conclusión, yo creo que no es un paréntesis de decir todo lo que se hizo del 2000 al 2012 no sirvió para nada. Es como si ahorita volvemos a decir que México era un muladar o era un cochinero, como decía Ángel Verdugo, hasta antes del 2000. Pero lo dijeron los panistas, no yo, ¿eh? No, por eso, sí, pero claro, tampoco podemos decirlo. Claro, o sea, como Ángel lo sacó a colación en referencia a lo que los panistas decían cuando tomaron el poder en el año 2000. Humberto, hay quien ha planteado que este gobierno se corrió a la izquierda y ponen como ejemplos política social, como la cruzada contra el hambre, la visita a Venezuela para participar en ser testigo de los funerales de Hugo Chávez, que lo platicaremos en el próximo bloque. ¿Tú crees que este gobierno intencionalmente se corrió a la izquierda? No, yo creo que está tomando medidas de todo gobierno que empieza para situarse, para que vean dónde está parado. No sabemos si son buenas o malas, eso lo dirá el tiempo, pero está tomando decisiones, cuando que la política durante los 12 años anteriores fue no tomar decisiones o tomar las peores. Este es el problema, y por esto lo que hace Peña Nieto me parece que tiene tanto relieve, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un corte. Esto es Círculo de Ideas y regresamos. No se vayan.
Regresamos a Círculo de Ideas. Bueno, la semana pasada falleció Hugo Chávez. Circunstancias que todavía no están del todo claras, pero vamos a analizar qué impacto tiene esto para América Latina, para la política internacional y qué significado tiene que entre los asistentes a los funerales de Hugo Chávez haya estado el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué te parece a ti, Pepe? Buen día. Bueno, sin duda, uno de los presidentes más polémicos, más contradictorios, más amados, más odiados, más rechazados, más aceptados de los últimos tiempos. La verdad es que es una figura carismática, creo que eso nadie lo puede rebatir, que paradójicamente, después de su muerte en días pasados, creo que ha ido abriéndose un cierto consenso sobre algunas pinceladas centrales del periodo de Hugo Chávez. El primero es que creo que poca gente le rebate hoy la importancia y cómo puso el dedo y cómo levantó el problema de la desigualdad, de la pobreza, de la necesidad de atacarlo, en un país que durante mucho tiempo había vivido y había convivido sin mayor problema con los peores niveles de pobreza y desigualdad. Luego, creo que nadie rebate hoy que el legado económico, la herencia económica que deja en Venezuela es negativa, la situación económica, la devaluación, el déficit fiscal, la disminución de la exportación de petróleo, etcétera. Creo que esos son datos que irán saliendo cada vez más, pero pues que no deja una situación económica fuerte. Otra de las cuestiones que se plantean, generalmente que hay consenso, es que institucionalmente no deja a un país más fuerte ni en términos democráticos, ni en términos de Estado de Derecho o de la raigambre institucional. Y ahí me quiero detener y hacer un solo comentario. Y es paradójico pensar o hacer este balance solamente pensando en el momento actual. Justamente Hugo Chávez, en buena medida desde mi punto de vista, se explica porque no había esa institucionalidad en Venezuela antes. No es que Hugo Chávez hubiera venido a destruir la institucionalidad, es que no la había en Venezuela en términos de corrupción, sistema de partidos absolutamente corrupto, depredador, una crisis de deuda como la que vivió Carlos Andrés Pérez en los 80, que dejó al país en muy mal estado y que incrementó, lo precipitó los niveles de vida hacia niveles tremendos. Y creo que justamente quizá uno de los mensajes con el que yo me quiero quedar es ese, que la falta de construcción de instituciones para todos, de instituciones capaz de generar y tener como objetivo último justicia, si no hay ese propuesto, lo que pueden surgir justamente son líderes carismáticos. José Luis. Yo no coincido mucho con Pepe, voy a decir, porque recientemente acabo de escribir algo relacionado con el acto en el cual Hugo Chávez toma protesta y menciona que toma protesta sobre la Constitución moribunda que él abrogará. Y a partir de eso, creo que ese es el primer fiel retrato de lo que es Hugo Chávez, de una personalidad que siempre se sintió por encima de las instituciones preestablecidas y que no había más derecho y más voluntad que la de él como hombre de Estado y como gobernante. Creo que eso lleva a un problema fundamental, que es por más méritos que pueda tener su ocupación con la clase pobre de Venezuela, sus alianzas estratégicas para generar un equilibrio regional con el poder norteamericano en toda Latinoamérica, me parece que se caen por sí solas por el hecho de que no puede haber, no se pueden dar actos de autoridad desde mi punto de vista, a lo mejor ahí soy muy ortodoxo, que no sean a través de un constitucionalismo democrático que se base en dos premisas fundamentales: Estado de Derecho y respeto de derechos fundamentales. En Venezuela no se hizo eso, es decir, y la tercera, división de poderes. En Venezuela se violaron los derechos de libertad de expresión y de prensa. En Venezuela se violó permanentemente el derecho de la propiedad privada. En Venezuela, digamos, se dio se borró por absoluto la división de poderes. Y creo que eso, además de que no sé cuándo al señor le dijeron que él
encarnaba al Che Guevara y él encarnaba la revolución cubana para llevarla a toda Latinoamérica. Creo que más que nada habla como alguien que supo, alguien que aprovechó su momento, eso nadie se le puede quitar la habilidad, dejar de reconocer la habilidad, pero que de quién se nutrió, de los países que pues no tenían más opción que su liderazgo paupérrimo y desde mi punto de vista francamente ridículo. Aún así hay un antes y después de Chávez, ¿no, Ángel? Efectivamente. Sin embargo, comparto la opinión de José Luis. Yo creo que si quisiéramos resumir en esta parte jurídica o desde el punto de vista del derecho lo que hizo Chávez, yo lo pondría de esta manera. Al fallar en su intentona de golpe de Estado el 92, yo creo que algunos analistas dicen que el mismo Fidel Castro le dijo que esa no era la vía para llegar al poder. Él entiende que hay que utilizar a la democracia para acabar con la democracia. Algunos de sus panegiristas dicen él ha llegado a través de elecciones libres, democráticas. Sin embargo, con todo el recuento que hizo José Luis, que es totalmente objetivo y quizás se quedó corto en muchas cosas, ese acoso a fuerzas del sector privado, por ejemplo. Bueno, empresas mexicanas están batallando, empresas españolas, etcétera. Y en relación con lo que señala Pepe, de esta cosa social, la pobreza, la miseria, la desigualdad, recordemos una cosa, la experiencia en el mundo ha probado que si no se resuelve ese gran problema estructural de manera correcta, la cura esa o esa mejoría es parcial y temporal. Hoy, por ejemplo, tú mismo lo señalas, dejó económicamente a Venezuela tirado económicamente. Bueno, pues eso simplemente dice que aquella borrachera de 10, 12, 14 años pues no se va a poder sostener. Es decir, y eso se ha repetido una y otra vez en el mundo. Aquí sin borrachera, de 2008 a 2010 crecieron en 3 millones del número de pobres que había en el país. Es decir, sin borrachera. El problema de las comparaciones extralógicas no es el fuerte, perdón, es el fuerte de Pepe. Esas comparaciones son dos países diferentes, estructuralmente diferentes. Termino diciendo lo siguiente, porque mucha gente dice, ve el cariño del pueblo. Si quieren ver realmente cariño, entre comillas, de un culto a la personalidad, pueden entrar a YouTube y ver las manifestaciones cuando muere el padrecito Stalin, cuando muere Mao Zedong, y ahí van a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. Ese sí era culto a la personalidad. Es decir, esto que estamos viendo es simplemente la traducción de un sistema de propaganda implantado por los cubanos, un culto a la personalidad, muy bien llevado. El único problema es que ya se acabó. Venezuela está, en términos de país, está prácticamente en quiebra y la realidad se tendrá que mostrar no en años, en meses vamos a ver la situación y los países parias que pululaban a su alrededor, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba y Argentina, se la van a ver, ahora sí, perdón, no es que sea catastrofista, se la van a ver negras. Humberto Musacchio. Bueno, yo discrepo radicalmente de todo lo que han dicho José Luis y Ángel sobre Venezuela. Me parece que hay que tenerle respeto al pueblo venezolano, que ha elegido a su gobernante en elecciones competidas, vigiladas internacionalmente. Ninguna elección en el mundo ha sido tan vigilada internacionalmente como las de Venezuela. Y no hay un solo dictamen de esos observadores internacionales que descalifique lo que fue la voluntad del pueblo venezolano. Si ellos quieren tener de dirigente a un hombre como Chávez, que lo tengan, ese es asunto de ellos. Me parece que debemos manejarnos con respeto. Nadie les ha negado y eso derecho, precisamente, este hecho, el respeto que merece el pueblo venezolano, me parece que hace plausible la decisión de Peña Nieto de asistir a los funerales de Chávez. ¿Por qué? Porque con los panistas se siguió una política exterior de furgón de cola de la política gringa en materia internacional, cuando que México tiene una tradición propia, valiosa, rescatable, y si Peña Nieto, los priistas son capaces de rescatar aquello, venga, yo estoy de acuerdo. Y me parece que la única manera de mantener buenas relaciones con el continente es respetando a cada pueblo en sus decisiones. Y nada más agrego que la actuación de Chávez puede tener todo lo discutible que se quiera, pero su legitimidad no está a discusión.
y hubo un aporte de Chávez valiosísimo a la unidad latinoamericana y a la resistencia de varios países latinoamericanos contra el imperio, contra la potencia del norte, que ha sido avasallante en muchos momentos y que aún hoy, bueno, pues mantiene tanto, como dicen por ahí, la pata en el pescuezo de Latinoamérica, que hace una campaña de desprestigio sistemático de los gobiernos que no le caen bien, y aquí no podemos venir a repetir esas mentiras divulgadas por las agencias internacionales de información. Ese es mi punto de vista. Martín. Yo preguntaría a Humberto, ¿es cierto, los pueblos tenemos libertad de escoger, bueno, algunos, El derecho, por lo menos. el derecho de escoger a nuestros gobernantes o estar satisfechos o no con la actuación de ellos? Y a nivel mundial, bueno, pues que cada quien opine y diga, pero ese derecho se respeta. Yo preguntaría, ¿qué tanto ese derecho que ha tenido el pueblo venezolano por escoger libremente, con base en una mala experiencia de años anteriores, de más pobreza, de falta de recursos, de crisis que realmente los han sumido en los niveles en los que ni siquiera el chavismo los pudo sacar? ¿De qué nos sirve tener líderes carismáticos o amados por el pueblo si finalmente el problema social no queda resuelto y sigue estando el pendiente de mejores niveles de alimentación, mejores niveles de vivienda, de seguridad, mejores niveles de seguridad? Hay zonas en Caracas donde no te puedes meter porque la misma gente de Chávez... Parece México, sí, hay zonas que parecen México, sí. Estoy totalmente de acuerdo, nada más que las estructuras son diferentes. Al final del día, la sociedad sigue viviendo el mismo problema de atraso. Yo preguntaría entonces, ¿dónde están las soluciones? ¿No? Entonces, que otra gente vaya a resolver, otro gobierno resuelva lo de los simplemente venezolanos. como analistas, fijarnos en el fenómeno social, pero... vamos, yo me refería ni en un lado está la legitimidad. solución, No, me refería a la legitimidad de Chávez. Ni en otro lado podemos decir, este modelo nos ha impecable. A mí me gustaría mencionar respondiéndole a Humberto. Qué paradójico es que hoy digamos que tenemos que respetar la personalidad del hoy fallecido Hugo Chávez, cuando él se encargó de faltarle al respeto a toda América Latina. Es decir, primer dato curioso, pero dado que en esta mesa no estamos en la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto podemos hablar libremente de lo que nos parece el personaje, que creo que es lo que estamos discutiendo, y su relevancia, yo lo que diría es, a ver, tenemos una imagen de una persona que llegó al poder y que en el momento en que llega al poder transforma la Constitución para hacer la Constitución a su Constitución, lo cual, en una lógica de teoría de Estado, volviendo a la materia, es absolutamente impensable. Pero, es decir, hay ejemplos históricos. Carranza, por favor, de la Constitución emana el poder, no al revés. Y en ese caso, permítanme acabar mi argumento. Ajá, y entonces me parece que ese es el primer dato. Luego, que durante 4 periodos consecutivos hizo cuanta argucia legal y política para maquillar y poder reelegirse. Es decir, yo lo que estoy reconociendo es que hay una genialidad ahí en la nueva imagen de un dictador disfrazado de demócrata. Y que hay ingenuos que se la creen. Pero bueno... Además es insostenible eso, por favor. Además de eso, solo déjenme decirle, qué fácil es ser tan dadivoso con los pobres, teniendo los millones de litros de barriles de petróleo que tenía, y ver que cuando empezó Chávez estaba en el Venezuela estaba en el número 3 de exportación mundial y de líder mundial de petróleo, y hoy anda por ahí del 15 o el 16. Eso se llama aquí en China irresponsable, populismo y antidemocracia. A ver, hay un par de datos nada más que pongo sobre la mesa, José Luis, y es justo después de que se produjeron todos esos cambios constitucionales, y es cuando más poder o control tendría o habría tenido Hugo Chávez, es cuando la oposición logró tener mejores resultados electorales, como fue en la última elección. Sí. Y el otro punto es que a sus funerales hayan ido 30 jefes de estados, entre ellos el presidente mexicano, no es poca cosa. Nos está hablando no simplemente de que estamos ante las exequias de un travestismo político, que en el fondo es lo que han querido decir alrededor en relación a Hugo Chávez, sino de un fenómeno más amplio que implicó y que hoy implica el
haber modificado y abierto espacios de diálogo regional dentro de América Latina, que no son en absoluto despreciables y que modificaron equilibrios en las relaciones entre los países en los últimos años. Eso es lo que hay que ver qué va a pasar. A ver, Ángel Verdugo, para irnos. Muy bien, rápidamente diré lo siguiente. Tal parece que la obra de un jefe de Estado es un problema cuantitativo. Por eso yo diría, pues no hay muerto malo. Si fueron 30 jefes de Estado debe haber sido muy bueno. No es un problema cuantitativo de cuántos fueron. La diplomacia exige atender. Todavía 2,5 millones de barriles de petróleo diario, como bien señala José Luis, son importantes y hay que estar ahí. Pero de ahí a que la asistencia valide una política, media un abismo de diferencia. Y termino diciendo lo siguiente ante lo que el inmaduro de Maduro planteó de la momificación del cadáver del fallecido. Y citó él los casos de Ho Chi Minh, Lenin y el presidente Mao. Solamente diré, es mucho ejemplo para tan poco dictador. Muy bien, y creo que la división en la mesa muestra justamente el tipo de personalidad de Hugo Chávez. Así concluimos esta emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Nos vemos el próximo domingo, 21 horas, aquí en Cadena 3. Hasta entonces. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.